Muy buenas noches, hermanos, iglesia querida, amigos. Queríamos una vez más juntarnos para compartir la palabra del Señor en este día jueves. No olvidemos que esto es parte de un conjunto de reunión que tratamos de hacer como familias en nuestros hogares, en el cual podemos aprovechar la linda oportunidad de alabar al Señor con los cánticos que el hermano David ha estado preparando, con sus proyecciones a través de la página de YouTube, y de también tener un tiempo de alabanza, de adoración, de acción de gracias en familia y orar. Recordemos orar, que siempre nos están repartiendo las peticiones de los misioneros y las distintas necesidades de la iglesia. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha provisto en muchas maneras, también para medios tan importantes como la canasta familiar, y gracias a los hermanos también que han puesto su mano en el corazón y también en el bolsillo para ir en ayuda y apoyo de los hermanos. No olvidemos tener un buen tiempo de alabanza, porque eso levanta el alma en familia. Hoy día quisiera en realidad yo compartirles la palabra del Señor, y vamos a hablar acerca de la bendición del perdón. ¿Es difícil perdonar? ¿Crees tú? ¿Para ti es difícil perdonar o para ti es fácil pedir perdón y seguir adelante? Es tan difícil en un contexto del Evangelio para los discípulos, que ellos en un momento le pidieron al Señor que les aumentara la fe para entender algo que era tan difícil de perdonar. Hoy día la lectura que basa este mensaje está en el libro de Lucas capítulo 17, versículos 3 al 6. Así que vayamos a buscarlo. Lucas capítulo 17, versículos 3 al 6. Dice así: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Nos vamos a enfocar en el perdón y en la bendición del perdón. Vamos a hablar de la necesidad de perdonar. Veremos el desafío que nos da la palabra del Señor en cuanto a solucionar problemas entre dos personas. Vamos a ver quién debe tomar la iniciativa en cuanto al perdón, si es el ofensor o si es el ofendido, en un contexto particularmente de hermanos en la fe, creyentes. Entonces, las preguntas que surgen respecto a este tema son, por ejemplo, ¿qué debo hacer yo si soy ofendido? ¿Debo ir y contar a mi mejor amigo acerca de la ofensa que han hecho o que han cometido conmigo? ¿O debo correr rápidamente al pastor o a un líder de la iglesia? ¿O quedarme con esa ofensa, no hacer nada y olvidarlo? No contarlo y aguantármela solito, como se dice. El capítulo que acabamos de leer, de capítulo 17, versículos 3 al 6 de Lucas, es interesante ver que lo que dice el principio del versículo 1, para entender un poco el contexto. Todo el capítulo está hablando acerca del perdón, pero el versículo 1 de Lucas 17 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Esto es interesante, porque en la vida cristiana vamos a tener problemas entre creyentes, entre hermanos. Pero más importante que el problema mismo
es la razón de por qué vienen esos conflictos. Y acá lo dice, ay de aquel por quien vienen. Es interesante que tenemos las herramientas para practicar el perdón unos a otros. Y eso es lo que queremos estudiar el día de hoy. Entonces, la palabra del Señor nos dice que van a haber tropiezos, o sea que alguien te va a ofender, o te sentirás ofendido, o vas a ofender a alguien. Entonces, ¿cómo proceder? Para complementar la lectura de lo que estamos estudiando en este momento, me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 22. Mateo 18, versículo 15 al 22. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en bocas de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra se hará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Recordemos lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 17, versículo 3 al 6. Y Jesús le dijo, versículo 22 de Mateo 18, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este pasaje que encontramos en la palabra de Dios nos enseña la necesidad de entender el perdón como Dios lo quiere. Porque el versículo 15 dice, por tanto. Y el versículo anterior nos da el contexto de esto. Dice, así, versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y el versículo 11, un poquito antes, nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. En ese contexto, el versículo 15 dice, por tanto, y empieza a hablar del perdón. O sea, un tema tremendamente importante. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que Él vendrá. Eso lo dice en el contexto inmediato del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Cuando dice, amados, escribo y despierto con exhortación, y empieza a hablarles de la promesa de su advenimiento, el versículo 4. Entonces el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea que no importa cuándo venga el Señor, o no va a venir, o ya debería haber venido. No, sino que es paciente para con nosotros, a quienes le estaba escribiendo esa carta, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que todos tengan la posibilidad de escuchar del Evangelio. No que cuando ellos quieran, sino que es paciente para con nosotros, que sigamos compartiendo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos va diciendo esto? El perdón tiene que ver con que Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, es tan esencial y tan importante el tema del perdón
que no lo podemos tomar a la ligera, porque puede significar que algún hermano incluso se pueda perder, o alguien se pueda perder, algún compañero de nosotros, porque nosotros no somos capaces de enseñarle con amor lo que dice la palabra del Señor. Entonces, como dice el versículo 15, por tanto, el perdón es esencial para que un hermano no se pierda, en este caso ya sea por sentirse ofendido o por ofender a otro. Entonces, el versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, piensa en cualquier pecado que tu hermano cometa contra ti. Tú puedes pensar que en este momento nos encontramos sin reuniones presenciales en la iglesia. De hecho, hoy día estamos David y que está grabando y quien les predica, separados por una buena distancia, por supuesto. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no necesitamos esta palabra? ¿No vamos a tener problema con los hermanos? Yo creo que sí. De hecho, creo que tu hermano puede ser tu esposa, tu hija, tu hijo, tu padre, otro hermano de la iglesia. Y es una realidad que nosotros necesitamos trabajar. Justamente en las nuevas circunstancias en las cuales nos encontramos, empiezan a aflorar el cansancio, empieza a aflorar el malestar, el estrés, el encierro. Y por supuesto que pueden haber algunas diferencias que no debemos fallar en lidiar bíblicamente o en tratar bíblicamente. Entonces, vemos acá, si tu hermano peca contra ti. Entonces yo le dije, pensemos en cualquier pecado que tu hermano cometa contra ti. Claramente habla de algo generalizado. No dice un tipo de pecado, si tu hermano te miente, si tu hermano te roba, si tu hermano te daña el corazón o cualquier cosa. ¿Por qué será? En realidad lo generaliza. Y lo segundo que dice, si tu hermano pecare o peca contra ti, no dice si tú pecas contra tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Dios está hablándote a ti, a mí, a que tengamos la iniciativa, a que tomemos la iniciativa con respecto al perdón. Y esto es algo fundamental, porque muchas veces hay conflictos y hay diferencias porque estamos esperando a que el otro haga algo. Y no, la verdad es que la palabra del Señor nos dice nosotros debemos tener y tomar la iniciativa. En todo ámbito de relaciones hay diferencias y nosotros tenemos que tener la capacidad de buscar restaurar las relaciones. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Un poco más adelante, en el capítulo 18 del Mateo, en el cual estamos en este momento, Mateo 18, versículos 23 al 35, encontramos Mateo 18, versículo 23, puedes ir a buscarlo, yo también lo voy a leer en este momento. Algo muy importante, algo práctico. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Eso era lo que correspondía, lo justo en ese momento. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Solo eso bastó para que el siervo movido, o sea, el dueño, este hombre, movido a misericordia, le soltase a quien le debía. Pero saliendo aquel siervo, después de que ya lo habían perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Cuando anteriormente la persona a quien él le debía lo perdonó simplemente con lo que él le pidió y producto de que fue movido a misericordia. Mas él,
Entonces su consiervo, versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, a su hermano sus ofensas. Qué tremenda enseñanza práctica del perdón. Perdona como Dios te perdonó a ti. Jesucristo profundiza el perdón en un término práctico con esta parábola de los dos deudores y quiere decirnos que debemos perdonar tal como Dios te perdonó a ti. Definitivamente Jesucristo quería establecer una enseñanza correcta en cuanto al perdón entre sus discípulos y también en cuanto a nosotros, y pone el gran antecedente que yo debo tomar la iniciativa. Vayamos también a otra parte de la Biblia, en Marcos capítulo 11. Marcos, vayamos ahí, Marcos capítulo 11, sigamos la lectura, versículos 25 al 26. Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Necesidad de un espíritu perdonador. Y mira, acá lo dice cuando estéis orando, perdonad. Incluso en la previa de tener que ir a hablar con alguien para perdonar. El perdón debemos practicarlo en nuestra relación diaria con el Señor. No puede estar ajeno a una oración. Cuando la oración de Jesús decía, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, es importantísimo y necesario. Entonces yo te hago una pregunta, ¿quién tomó la iniciativa para que tú tengas una relación con Dios? ¿Fue tu buena apariencia? ¿Fue tu calidad de persona? ¿Fue que Dios te encontraba excepcional o que tenías algo especial? Honestamente creo que no. Nadie merece un amor tan grande como el amor de Dios, pero Él lo ofrece gratuitamente. El perdón de Dios está disponible desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Ya no hay más que pagar, porque Cristo derramó toda su sangre. ¿Y sabes qué? Algo tan maravilloso, Él venció a la muerte, resucitó al tercer día. Él pagó con su cruz, con la cruz y con su sangre, un precio enorme por tus pecados. Entonces no tiene nada que ver contigo, sino con la gloria de Dios. En este caso, Dios tomó la iniciativa para que nosotros pudiéramos acceder gratuitamente y voluntariamente a ese perdón. Entonces, si Dios tomó la iniciativa, ¿qué enseñanza nos queda a nosotros? Que Jesucristo fue obediente con el Padre. Jesucristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros, ¿cómo en alguna persona, ya sea en el tráfico, ya sea en un estudio, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, somos capaces de decir, Señor,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando se burlan de ti porque tú eres creyente, porque vas a la iglesia, se burlan por cualquier razón, ¿tú eres capaz de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Veíamos, Lucas 17 hablaba de 7 veces al día, versículo 4, repasando. Pero después, en Mateo 18, 21 al 22, era hasta 7, no, 70 veces 7. Y si vamos al versículo 5, imagínate, de Lucas capítulo 17, 5, la conclusión de los discípulos fue decirle al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Es difícil, por supuesto, pero ¿saben qué? Si queremos ser creyentes, obedientes con el Señor, debemos perdonar. El perdón significa remisión. Viene una palabra que se llama afesis. Remisión, libertad o liberación. Con eso tiene que ver el perdón. Entonces, perdonar tiene que ver con soltar, con dejar ir, con despedir, entregar. ¿Te suena eso a la manera en la cual tú perdonas? ¿O queda ahí una cosita que tú te guardas para ti? No es correcto, porque la gran bendición del perdón, como llamamos este mensaje, es que el perdón libera. Y en el caso del perdón de Dios es para vida eterna. Una certeza que tenemos clara es que alguien te va a ofender o tú vas a ofender a alguien. Alguien va a pecar contra ti o tú vas a pecar contra alguien. ¿Y sabes lo que pasa? Hebreos 12, 15 nos habla de la raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es muy importante evitar que un pecado no confesado o una relación rota genere una raíz de amargura. Porque acuérdense que eso es lo que quiere Satanás, es causar división. Al contrario, si yo perdono, tengo libertad, disfruto de la bendición del perdón, de restaurar relaciones y, algo más importante aún, replico lo que Dios hizo conmigo. Él me perdonó. Él ofrece el perdón para ti. Tú puedes tener una relación hoy mismo con el Señor. Él está dispuesto para que tú puedas acudir a Él. Naturalmente, como creyentes, si ofendemos a alguien, debemos pedirle perdón. Si nos demoramos, quizás esa persona va a venir y nos va a reprender. Pero nosotros, en conclusión, debemos buscar la paz con el hermano. Entonces, rápidamente, vamos a ver dos aspectos esenciales del perdón, que concluimos un poco con todo lo que hemos estudiado hasta ahora de lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos respecto del perdón. 1. Necesito el perdón de Dios. Quiero que vayamos, yo lo voy a leer rápidamente al libro de Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32, dice lo siguiente, versículo 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El versículo 3 habla de una consecuencia de no perdonar o no pedir perdón. En este caso puntual, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y todo cambió al poder pedir perdón y sentir ese perdón liberador del Señor. Romanos 3:23 dice, y lo hemos estudiado muchas veces, pero es bueno recordarlo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero algo maravilloso, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ahí también no lo vamos a leer, pero 1 de Juan 4:20 dice que sin el perdón entre hermanos es imposible tener una relación con Dios. ¿Cómo voy a tener una relación con Dios que no veo si no soy capaz de relacionarme con amor con mis hermanos? Por tanto, tenemos el perdón de Dios, entonces yo debo perdonar a la manera de Dios. Y quiero que vayamos a Miqueas capítulo 7, el libro de Miqueas capítulo 7. Si vamos muy rápido con los versículos, puedes ponerle pausa a este video e ir a buscarlo en la Biblia. Miqueas capítulo 7, versículo 18, nos dice lo siguiente, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? ¿Por qué? Lo leíamos anteriormente. Se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Lo veíamos en la historia de los dos deudores. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces yo te pregunto, cuando tú perdonas de esta manera, uno, con misericordia, y dos, echando en lo más profundo del mar. El mar tiene un promedio, por lo que estuve revisando, de 3.900 metros de profundidad, 3,9 kilómetros. Y la parte más profunda, por ahí por 11 kilómetros. Hácete una idea cómo debe estar de lleno el profundo mar de los pecados que Dios ha tenido que tirar ahí en el fondo para que se pierdan. Entonces necesito el perdón de Dios. Necesitas el perdón de Dios, porque a través del perdón de Dios puedes tener una relación con Dios, con Jesucristo. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La única manera de llegar a Dios es Jesucristo. Encuentras a Jesús, encuentras a Dios y tienes una relación con Él. Y en segundo lugar, luego de que necesito el perdón de Dios, necesito practicar el perdón de Dios. Claramente es muy difícil no ofender a los demás. Yo diría es casi imposible. En algún momento lo voy a hacer, prepárate. O en algún momento lo harán conmigo. Si una persona que no conoce al Señor, hay alguna persona que no conoce al Señor, difícilmente va a practicar un perdón como lo enseña la palabra de Dios. Por eso en este caso es importante conocer al que primero perdonó tu vida y te dio vida eterna, que fue aquel que tomó en primer lugar la iniciativa para que tú pudieras llegar a Dios, Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordioso. Es muy importante la misericordia en esta verdad. Si tú quieres perdonar sin olvidar lo que sucedió, eso no es perdón. Recordemos que el perdón de Dios es aquel perdón que olvida y que tira en lo más profundo del mar la culpa, el pecado en sí. Para concluir finalmente, sería muy bueno que fuéramos a Romanos capítulo 12, versículos 18 al 19. Nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que no es posible que veamos a alguien y lo esquivemos porque tenemos algo con él. Eso no está bien. O quizás no es tan importante para discutirlo. No, eso no existe. Si depende de mí, tengo que estar en paz con todos, sin excepción. Y el versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Estás en paz con todos? ¿Necesitas perdonar? Hazlo. ¿Necesitas pedir perdón? Hazlo. Busca la paz con todos los hombres. Esta es la palabra que quería compartir con todos ustedes en esta noche. Algo esencial.
Si por alguna razón te encuentras acá y tú no sabes lo que es el perdón de Dios, puedes clamar a Él por perdón. En realidad, el pecado es cualquier cosa que ofende a Dios. Y nosotros tenemos el perdón de Dios para nuestras vidas. Y esa enseñanza de perdón, de amor, movido por misericordia, es algo que debe estar en nosotros, que tiene que ser un distintivo. Porque de esa manera la gente conoce que somos hijos del Señor. Entonces te animo a que lo hagas práctico. Pide perdón. Perdona a alguien, aunque no se lo merece. Que tengas una excelente noche y un buen fin de semana y aprovecha el tiempo para buscar al Señor mientras Él puede ser hallado. Que Dios te bendiga, hermano.